presentamos el programa Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría. Experiencia Contable. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, dispuestos a compartir su conocimiento y sus experiencias en el quehacer cotidiano, en el aula y en la práctica contable. Experiencia Contable pretende, con el aporte de todos, mejorar la opinión independiente del contador, su conocimiento y su práctica como profesional. Es dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes o consultas mediante Facebook como Experiencia Contable. Visite nuestro canal en YouTube y vea todos nuestros programas. A partir de este momento, le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Experiencia Contable. Estamos en su programa Experiencia Contable, de nuevo agradeciendo su sintonía a través de la www.radiocr.net o de Radio Costa Rica en los 930. Asimismo también agradecemos su sintonía en su momento en la programación especial de Canal 19 a nuestros amigos a quienes enviamos un caluroso saludo y un agradecimiento por su aporte a la comunidad contable a través de este programa Experiencia Contable. Como siempre estamos tratando temas de actualidad tributaria, temas de interés para el público en general y de manera muy específica para empresarios, emprendedores y otras personas que están muy relacionadas como empresarios o contribuyentes hacia la tributación directa y otros. Este día tenemos un invitado especial, experto en el tema del precio o precios de transferencia, el cual va a desarrollar de manera muy acertada esta temática. Por eso le invitamos a vernos y escucharnos de igual manera a través del Facebook Live de Radio Costa Rica. Es muy sencillo accesarnos a través del Facebook Live de Radio Costa Rica. Usted busca a Radio Costa Rica, el Facebook de Radio Costa Rica, y ahí está compartida en el Facebook Live la programación de este día. La licenciada Ivette Barbosa y Eterlí Núñez le damos la bienvenida. Experiencia Contable está otra vez con temas de actualidad a nivel de contaduría o a la vez de tributación. El tema de hoy se dedica a lo que es precios de transferencia, es un tema que ha estado dándose en los diferentes colegios profesionales y también tocado por diferentes expertos, ya que es un tema de actualidad porque varios tenían que cumplir ese requerimiento ahora el 30 de junio, pero vinieron unos cambios, especialmente en lo que es la declaración, que eso lo vamos a ver en el avance del programa, y también para los que no saben qué es precios de transferencia, que sepan qué significa este estudio de precios de transferencia, quiénes son los obligados a llevarlo, y que podamos desarrollar el tema de una manera de que todos los que nos escuchan, tanto estudiantes como profesionales, empresarios y el público en general, pueda entender esta temática tributaria que ha sonado mucho en estos últimos años, que son precios de transferencia. No quiero dejar de lado el tema de que en el mes de mayo ya cumplimos 2 años de estar en el aire. Es un proyecto que inició con lo que es la aspiración de llevar la contaduría a un programa de radio y que todos podamos aprender el día a día de las experiencias que tienen nuestros contadores públicos como privados y que lo puedan transmitir a todos aquellos que quieran aprender sobre la temática de contaduría. El público que nos escucha actualmente son muchos estudiantes realmente de diferentes universidades, también profesionales en la Cátedra de Contaduría como pública y público en general que han querido aprender el mundo de lo que es la contabilidad. Le damos gracias a Dios realmente porque ya son 2 años en el aire y porque cada día vamos mejorando y aprendiendo los unos a los otros a nivel de profesional de lo que es la contabilidad.
Sin más preámbulo, voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el licenciado don Francisco Ares, que es contador público, también es asesor fiscal, fue presidente del Colegio de Contadores Públicos, que hoy lo tenemos con el tema de precios de transferencia. Don Francisco, muchas gracias por asistir a nuestro programa de Experiencia Contable y poder compartir las experiencias y conocimientos que usted tiene sobre este tema. Sí, bien, buenas noches y muchísimas gracias más bien a ustedes por invitarme a su programa y a todos los que nos están viendo y escuchando por la radio y la televisión. Muy buenas noches. Bueno, me imagino un poco el tema de precios de transferencia, primero tal vez para ir introduciendo el tema, el por qué se suspendió la presentación de la declaración para este 30 de junio. Desde el 12 de mayo habíamos advertido en un evento que se estaba realizando en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica de que el fisco, en la resolución que había emitido para poder obligar a las empresas a la presentación de la declaración informativa, decía que tenía que avisar con 3 meses de anticipación al 30 de junio, quiere decir que tenían plazo hasta el 31 de marzo, para indicar el medio por el cual se iba a subir la declaración informativa. Posteriormente, me imagino que analizaron muy bien el decreto después de este llamado que se hizo y que realizamos en este foro que se realizó en Colegio de Contadores Privados, como indiqué, y salió la última resolución en razón de que al no cumplirse los 3 meses, y lo principal es de que el fisco no tiene todavía la herramienta, la declaración realizada o hecha en su sistema informático, pues básicamente se le hacía imposible de que las declaraciones o los contribuyentes declararan este 30 de junio. Se dice que va hasta un nuevo tema, una nueva fecha, no se sabe cuál va a ser esa fecha, pero lo importante aquí es para las empresas y para la gente que esté clara, el hecho de que la fecha se haya pospuesto de la presentación de la declaración informativa, eso no significa de que no deban hacer los estudios de precios de transferencia. Los estudios los deben de hacer porque tienen la obligación. Los que están obligados en este país, según el decreto 37.898, realizar precios de transferencia, son las grandes empresas nacionales, grandes empresas territoriales y las empresas de zona franca. Sin embargo, dice el transitorio también de ese decreto, sin embargo, todas aquellas empresas nacionales o internacionales que tengan relaciones con empresas vinculadas en el exterior o local, deberán de comprobar, cuando lo requiere el fisco, de que pactaron a un principio que se llama en precios de transferencia, principio de Arlen o principio de plena competencia. Introduzco un poquito el tema, porque ese va a un tema de dónde nace precios de transferencia. Más que todo, ¿cuál es el concepto de precios de transferencia? Porque al oír nosotros la palabra precios nos lo llevamos como a una venta. Entonces, los que nos están escuchando, algunos no saben ni siquiera qué son precios de transferencia. Entonces, como para dar un concepto general de lo que realmente significa, o la definición de lo que realmente es precios de transferencia. Vamos a ver, en el año 1975, aproximadamente por ahí, emerge todo este concepto de la globalización, en donde empiezan empresas internacionales a desarrollar el mercado a nivel internacional y globalizado, en donde se puede vender a Estados Unidos, no solamente que eran los principales exportadores de bienes y servicios, Estados Unidos de Europa, sino que empiezan otras latitudes como Asia, Taiwán o la parte de Oriente a desarrollar ventas internacionales, y se empieza a dar lo que se habla el concepto de la globalización. A través de este fenómeno se da la necesidad por parte del G20. El G20, acuérdense que son los principales países que conforman el grupo B de los principales 20, en donde está Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Le encarga a la OCDE, el órgano para la cooperación y el desarrollo económico, que por favor emita alguna resolución para que las empresas que están vendiendo en el concepto de la globalización e internacional, y para que los fiscos puedan determinar y recaudar lo que le corresponde. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo más cerca, que es el que generalmente pongo, es que cuando hay empresas de Costa Rica y con zona libre de Colón, que es donde lo conocemos y lo tenemos más cerca.
porque yo creo que hay una mala interpretación por parte del fisco a excepción de una norma que está en el artículo 8 del impuesto sobre la renta, que permite para las empresas industriales y agroindustriales la deducibilidad de las pérdidas a 3 y a 5 años. Entonces ahí sí hay, cuando están transando como parte de un grupo una empresa industrial con una empresa comercial, si la empresa comercial tiene pérdidas, ¿verdad? Y la industrial tiene utilidades, si las declaran así como están, no puede recuperar de pérdidas las comerciales, en cambio las industriales sí. Entonces, cuando hay grupos vinculados, lo que hacen es trasladar utilidades de la industrial a la comercial, y ahí sí hay una elusión fiscal, que es lo que trata, por medio de una ley de precios de transferencia, controlarla. El ejemplo más claro es, digamos, en Panamá. Pongamos en Panamá una empresa que vende aparatos televisores, cualquier marca. En una empresa en zona libre, ubicada en zona libre, las empresas que están en zona libre, cuando reportan sus utilidades, dependiendo del monto o independientemente del monto, perdón, pagan 0 impuestos, o sea, no tienen utilidades en Panamá. En Costa Rica, si esta empresa le vende a una empresa costarricense, en Costa Rica la empresa tendría que pagar el 30%. Entonces, bajo este ejemplo, en una zona como es Zona Libre de Colón, y un país como es Costa Rica, ¿cómo conviene que esta empresa de Panamá le venda a la costarricense para pagar menos impuesto a nivel global, a nivel de compañía? Pues lo que tiene que hacer es muy fácil. La compañía panameña le tiene que vender más cara a la compañía costarricense, declarar más utilidades en Panamá, de tal forma que su tributación va a ser casi nula o 0, y en Costa Rica lo que va a tener es que declarar poca tributación, paga poco impuesto. Eso es lo que se llama una elusión fiscal, y esa elusión fiscal la controla precisamente precios de transferencia, a través de mecanismos desarrollados por la OCDE desde el año 1970 y algo, que fue cuando se implementó ya todo el proceso y el control de precios de transferencia. Precios de transferencia es de la Fiscalía Internacional. Eso no fue creado para controlar empresas locales. Una empresa en Guanacaste, una empresa en San Carlos que paga el 30%, pues no debería tener de alguna otra forma ningún efecto de fiscalización por parte del fisco en precios de transferencia, con la excepción de lo que dije en el caso de las empresas que sean industriales y las empresas que sean comerciales, que pueden deducir las industriales sus pérdidas de a 3 a 5 años las agroindustriales. Ahí sí puede haber una ilusión de traspaso de utilidades y de pérdidas, y ahí sí puede haber. Pero con esa excepción, Costa Rica no tiene absolutamente ninguna necesidad de que se le dé a las empresas costarricenses que pactan en el mismo territorio costarricenses a una misma tasa impositiva la necesidad de comprobar sus operaciones por medio de una ley de precios de transferencia. Esa comprobación va para las empresas internacionales que tengan relaciones con paraísos fiscales o con algunos territorios de nula o baja tributación, como pueden ser los paraísos que hay en Gran Caimán, en BVI, en Bahamas, en Barbados, en el mismo Panamá, etcétera, etcétera. Precios de transferencia lo que trata de hacer es que cuando una empresa, en ese caso hipotético que puse, de que una empresa de zona libre le vende a una empresa costarricense, lo que tiene que comprobar la empresa costarricense al fisco es que si esa transacción de compra de bienes, o bien puede ser una transacción también de venta de bienes, ¿verdad? Pero en este caso, bajo este hipotético ejemplo de zona libre Colón a Costa Rica, si esta transacción de venta de bienes fue pactado a un principio de plena competencia o de ARLEM. ARLEM, traducido al idioma español, significa mantenernos a la distancia de un brazo, ¿verdad? Eso quiere decir de que si yo en ese momento yo conozco a Ivette y si tengo este celular, ¿verdad?, yo se lo debería de vender a Ivette al mismo precio que es mi vinculada, de tal forma que se lo tengo que vender al mismo precio a ella como al mismo precio que se lo tengo que vender a usted como un tercero independiente. Eso es lo que quiere controlar ley o lo que son precios de transferencia.
Es muy compleja, es toda una metodología. Por ejemplo, un equipo normal conformado de precios de transferencia no solamente lo conforma un contador público, sino lo conforma un economista y lo conforma un abogado, porque es un aspecto básicamente que es de la macroeconomía. Esto no es ni un aspecto de naturaleza fiscal, ni un aspecto de naturaleza contable, es un aspecto de naturaleza macroeconómico. Es como yo, en el caso que estoy poniendo de televisores, es muy fácil el ejemplo, pero ¿cómo hace, para ponerles un ejemplo, Walmart para controlar todos los productos que le compra a un vinculado local, que son los que abastece todos sus supermercados, para comprobar si están o no están a precios de plena competencia o precios de transferencia? Bueno, hay metodologías. Esas metodologías, de alguna u otra manera, se establecieron en Costa Rica como una ley que es básicamente bajo los lineamientos OCDE, que se conocen así la ley, y Costa Rica medio hizo un híbrido, o trató de hacer un híbrido y de cubrir el vacío legal que existe actualmente y que viene existiendo también desde hace varios años en el tema de precios de transferencia, y adaptó algunos principios, metodologías vinculados, relacionados, quienes están los obligados a transar, etcétera, etcétera, con base en lo que dice OCDE. Pero el decreto 37.898 lo justificó no con base en lo que dice OCDE, sino con base en lo que dice el artículo 8 y 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. O sea, terminó de amarrar los efectos a favor del fisco con el principio de realidad económica y no con las reglas OCDE. Ese es un problema que se viene dando, le conversaba ahora al inicio, desde el año 2012 con las empresas que de alguna u otra forma han tenido que pagar no sumas poco o sumas muy pero muy millonarias en el tema de precios de transferencia. Y me acuerdo el caso de una empresa que una vez vimos de que cómo era posible, que nos decía de que cómo era posible que en Costa Rica ellos estuvieran siendo obligados a pagar una suma multimillonaria por un ajuste de precios de transferencia si era un país que no tenía ley de precios de transferencia. Esa era mi pregunta, ¿cuándo empieza realmente precios de transferencia en Costa Rica? Bueno, vamos a ver, hay una resolución que ahí donde está la génesis, es la 2003, que en ese entorno se emitió en el año 2002, era para controlar vinculados, pero no para los efectos vinculados de lo que controla OCDE. Básicamente es una resolución que se emitió para empresas vinculadas costarricenses. Pues el fisco de Costa Rica inicia los ajustes desde el año 2005, básicamente, y todavía hay casos en el Tribunal Contencioso y en el Tribunal Fiscal Administrativo que no se han resuelto, en el caso de precios de transferencia, y prácticamente en el Tribunal Fiscal Administrativo todas las empresas están perdiendo los casos. Eso es como una nota normal y ya casi avisada de que se pierden los casos. Y lo peor del caso es de que no existe, cuando hay un análisis, cuando se trata de ver por qué se rechazó el caso, no existe una justificación con la metodología de OCDE que regula precios de transferencia y alguna motivación para justificar el por qué se rechaza. Se van básicamente al principio de realidad económica. Esta resolución 2003 se introduce, el fisco la toma como referente de precios de transferencia y empieza a hacer ajustes de precios de transferencia principalmente a empresas multinacionales o transnacionales, con una aplicación de una metodología a nuestro criterio, los que estamos en la parte privada asesorando, completamente equivocada y completamente errónea. Sin embargo, como es algo de la macroeconomía, es un poco difícil. El mismo fisco empieza a hacer ajustes de precios de transferencia bajo la metodología OCDE, bajo uno de la metodología que es un método CUP, que es cuando el CUP se utiliza, que es el precio no controlado, se empieza a utilizar con bases de datos internacionales. O sea, OCDE lo que dice es que cuando usted vaya a hacer comparables, compare la empresa bajo el ejemplo que le puse el televisor, compare empresas internacionales que sean y que tenga información financiera de dominio público para comparar si la transacción que realizó esta empresa de Panamá con Costa Rica está o no está bajo el principio de plena competencia. Las bases de datos tienen que ser
públicas. No existen bases de datos privadas, como yo les digo a los clientes. Me pueden traer los estados financieros de todas las principales empresas, si ustedes quieren electrodomésticos o de alimentos que quieran. Me dicen, mire, yo los conseguí porque tengo buenos contactos en las empresas, se me dieron los estados financieros. No se puede hacer el estudio con información privada, tiene que ser información pública. Entonces, ¿cómo hizo ajustes de precios de transferencia el fisco si para el año 2012, de ahí para abajo, no existía ni en la misma, ni ellos habían comprado la base de datos pública, que ahora sí tienen, que es una base de datos internacional, que es la base de datos de Osiris, que es una empresa belga, que tiene toda la información de las principales compañías en el mundo que cotizan públicamente. Si una empresa costarricense va a empezar a abrir empresas en otros países de Centroamérica, ¿qué precauciones o previsión debe manejar ella ahora que Costa Rica está aplicando precios de transferencia? O si ya las tiene abiertas, ¿en qué países se aplica precios de transferencia o solo sería para cumplir el requerimiento costarricense? No, ese es el gravísimo problema, Ivette, ese es el gravísimo problema. O sea, precios de transferencia aplica en todo el mundo, con algunas excepciones. Por ejemplo, Bolivia, Nicaragua ya empezó, creo que Nicaragua empezó en el 2015 ya con ley de precios de transferencia. Guatemala empezó en el 2015 con ley de precios de transferencia, igual que en El Salvador, igual que Panamá, y Costa Rica al día de hoy no tiene una ley de precios de transferencia. O sea, eso es... Quiere decir que del 2015 para atrás estamos a la libre a nivel de precios de transferencia, porque muchas multinacionales tienen en todo Centroamérica y América del Sur empresas subsidiarias. Sí, entonces quiere decir como que había fiesta de precios de transferencia, digámoslo así, porque no había una regulación. Así, no tanto así. El problema, la primera pregunta que usted me está diciendo con respecto a qué tiene que tomar Costa Rica, bueno, vamos a ver, le estoy poniendo el caso en América Latina. En América Latina, hasta el día de hoy creo que solo Paraguay no está aplicando precios de transferencia. Después de ahí, todos los países aplican precios de transferencia, y excepto Brasil, que tiene unas normas muy específicas, Brasil. En Europa, la mayoría de los países, por no decir más del 95% de Europa, aplica precios de transferencia, y en el mundo también, porque esa es la tendencia de regular las operaciones entre empresas vinculadas a través de la ley de precios de transferencia. Entonces, por lo tanto, prácticamente todos los países tienen que tener, cuando Costa Rica le vende una empresa, por ejemplo, a Nicaragua, para poner nuestro vecino más cerca, o a Panamá, tiene que fijarse también allá la empresa subsidiaria de la casa matriz en Nicaragua, de Costa Rica, que va a tener que declarar al fisco de Nicaragua por precios de transferencia. Por eso es que lo inaudito de que al día de hoy Costa Rica sigue teniendo, y a mi criterio personal, y así lo hemos hecho saber en algunos momentos al Ministerio de Hacienda y a funcionarios también de OCDE cuando estuvieron aquí en Costa Rica, de que esto es uno de los flagelos y tal vez las peores inseguridades jurídicas en materia tributaria que tiene Costa Rica actualmente, el tema de precios de transferencia. Antes del 2012, de una resolución que dio la Sala Constitucional en el 2012 con respecto al tema de precios de transferencia, donde se llevó un caso a la sala, y al final la sala dijo que eso no era un problema inconstitucional, que no veía ningún problema inconstitucional, que así como los precios los principios de contabilidad generalmente aceptados son normas técnicas que no necesitan una ley, pues OCDE cree que es una norma técnica, no necesita ninguna ley y que es un aspecto de legalidad. A nuestro criterio, totalmente errada la Sala Constitucional, porque son precisamente normas técnicas que hay que darles una seguridad jurídica al empresario y a la persona que invierte, o a las empresas multinacionales que vienen a invertir a Costa Rica. Después de ese fallo de la sala, en el año 2000, en noviembre del 2012, en una reunión de impuestos de ANCHAM, se le pide al se le pide al director general de tributación, el licenciado Carlos Vargas, que emita alguna resolución un poco más clara y que le dé un poco más de seguridad jurídica a las empresas y a toda la inversión que viene. Antes de comentarles eso, desde el año 2009,
el Fondo Monetario y el BID había advertido en Washington el problema que iba a tener Costa Rica en la inversión extranjera, dado de que no tenía una ley de precios de transferencia. Si vemos los efectos de que lo que ha venido la inversión extranjera en Costa Rica disminuyendo, pues en algún momento el BID y el Fondo Mundial tenían una previsión muy interesante de saber y de anticipar de que eso se nos venía. Y hasta el día de hoy no se ha corregido. Desde el mes de noviembre, el colegio, estando yo en la presidencia del Colegio de Contadores Públicos, realizamos la ley de precios de transferencia, la presentamos a la Asamblea Legislativa, la presentamos al Ministerio de Hacienda y pareciera como que va a dormir el sueño de los justos. Posteriormente a ese fallo y a esa solicitud que se le hace al director de tributación, don Carlos Vargas, emiten el decreto 37.898, que es un decreto que empieza a justificar los hechos con base en el principio de realidad económica, artículo 8 y 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Pero todo el contenido, la metodología que va a usar, cuándo es un vinculado, quiénes están obligados, los acuerdos de previo anticipados, etcétera, etcétera, son de OCDE. Entonces, ¿qué es ese decreto? A mi criterio, entre chachagua y elote. Si no se sabe ni qué es lo que uno tiene. Casi que se siente como que es por salir al compromiso. Fue un compromiso. A ver, eso fue un compromiso que por lo menos ante esa comisión de impuestos de ANCHAN que le pidió el director, él cumplió. Eso sí, estamos claros, él cumplió y emanó una situación un poco más clara para las empresas. Pero es necesaria la ley de precios de transferencia en Costa Rica para guardar la seguridad jurídica en nuestro país. Sobre todo hemos sido un país que nos hemos ufanado de la paz, de la democracia, de la tranquilidad y de la seguridad jurídica. Hay 3 consultas que nos han hecho a través de WhatsApp. Una es sobre que si existe o si se conoce que exista otro país que aplique precios de transferencia a través de un decreto como en Costa Rica, o cada país ya tiene su propia ley para... En América Latina, solo Costa Rica. Por ejemplo, le voy el primer país que hizo precios de referencia en América Latina. Bueno, vamos a ver, Estados Unidos, como una nación avanzada, desde el año 1935, Estados Unidos tiene previsto dentro de su ley precisamente ese tipo de regulaciones cuando existen empresas en el exterior y cuando transan entre ellas. Pero en el año 95, 96, cuando empieza el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, Canadá lo tenía, Estados Unidos lo tenía con antelación, México fue el primer país en América Latina que hizo la ley de precios de transferencia, que estableció la ley de precios de transferencia. Entonces, ¿si existe algún modelo de ley que... Por supuesto, que entonces... como en todo se pueda mejorar aquí? Es más, les voy a decir, si ustedes se van a la ley de impuestos sobre la renta de México, se van al artículo de 215, creo que al 218, son 3 artículos o 4 artículos que regulan precios de transferencia. O sea, no hay que tener una ley de 20, 50, 30 artículos. Y es que algo ellos muy tienen básico. toda la experiencia a nivel de precios de transferencia. Es el primer país en América Latina y es uno de los países que está a la vanguardia en la aplicación y en la técnica de precios de transferencia. Lo otro que ha sentido la población en general es, hablemos de una contracción de la inversión extranjera o de una problemática que se ha visto incluso con empresas saliendo, posiblemente no parte del asunto, posiblemente sí. Usted mencionó algo sobre la afectación que ya se había mencionado por organismos internacionales sobre Costa Rica al tener este tipo de aplicación. Podríamos indicar que a través de las normas o no normas tributarias realmente existe esta afectación de inversión extranjera en Costa Rica. Sí, claro, o sea, mismo creo que en el año pasado se había advertido en que en CINDE estaba llegando poca inversión. Ahora, vamos a ver, la ley de precios de transferencia lo ha dicho también OCDE y así nosotros lo sacamos a la opinión pública, lo dijimos en el mes de diciembre. Según OCDE, cuando un país adopta una ley de precios de transferencia, indirectamente, casi per se o por sí sola, la recaudación en el impuesto sobre la renta aumenta entre un 4 y un 10%.
Entonces, si en Costa Rica se vienen haciendo ajustes de precios de transferencia, es necesario para la seguridad jurídica de que exista la ley, va a aumentar la recaudación sin más ni más. ¿Cuál es la preocupación de que no exista ley? Es mi pregunta. Sí, ¿Cuál es la preocupación? Va a ser un instrumento de recaudación, Por más supuesto, bien. fácil para el fisco. Ahora, vamos a ver, se vienen hablando esos precios de transferencia en términos generales. Después del 2013 sale este decreto que regla un poco lo que son los aspectos que toma información de OCDE, pero en el contenido del decreto lo hace en el artículo 8 y 12 en realidad económica. Este decreto más bien lo que hizo fue como encender una luz en el semáforo a todas las empresas y ver si estamos manejando bien la parte de precios de transferencia, porque realmente en Costa Rica no se manejaba ese cuidado de esas relaciones que tengo con las vinculadas, si yo le hago servicios, si vienen los contratos o no los contratos, qué gasto realmente está soportándose, o si le facturo, si realmente hay un contrato de por medio, si los costos están bien. O sea, no había esa mentalidad o ese criterio de cuidado de parte de la administración, de más que todo de las empresas, de ver si realmente estaban violando lo que era precios de transferencia, si llegaban a hacer algún estudio. Sí, vamos a ver, sí, con este decreto ya lo venían haciendo, pero lo venían haciendo básicamente incorrectamente. O sea, y lastimosamente muchas empresas internacionales les tuvieron que pagar muchísimo dinero precisamente porque hicieron un ajuste que no correspondía y por una mala interpretación de los tribunales en este tema que es de la macroeconomía. O sea, estamos clarísimos que es un tema muy complejo, ¿verdad? Que muchas veces algunas personas quieren verlo como algo muy sencillo, no, pero se las traen, básicamente. Sí, lo que hace, lamentablemente se está vendiendo como un estudio que muchos dicen, ¿para qué voy a contratar si es simplemente un estudio de ver si estoy sobre el mercado o si a todos mis clientes les estoy vendiendo con el mismo precio? Entonces, ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué contratar? ¿Por qué tanta plata? O sea, eso es lo que se respira en algunas empresas y especialmente las empresas que no han tenido el cuidado de los precios de transferencia. Salió el decreto, sigo como voy. En algún momento me van a requerir la declaración. Entonces son las empresas como que están contentas porque esa declaración no salió, porque nunca me puse al día, o tal vez no he hecho todavía lo del estudio. Tal vez me van a decir ahora que solo el estudio va a ser 2016 y 2017 y me quito de encima el 2015. Entonces hay empresas, un grupo de empresas que todavía no están viendo las cosas serias de lo que realmente son las consecuencias de no cumplir con lo que dice esta parte de la ley de precios de transferencia. Claro, hay que verlo desde la perspectiva de la sanción, que es donde pierden de vista muchísima gente que no conoce el tema. ¿Por qué la sanción? Porque la no presentación de un estudio de precios de transferencia puede costarle a un contribuyente que está obligado 42 millones de colones. Y eso es lo que no lo están viendo. Lastimosamente aquí a veces dicen que sale más barato el remedio que la enfermedad, la enfermedad que el remedio, algo así. Bueno, precisamente eso es lo que le pasa. Y el presentar un estudio incorrecto podría verse también en otra sanción de otros 42 millones. Entonces, todo le puede salir a un empresario que no sabe este contexto y esta condición en 80 y algo millones. Porque lo que hay gente que está vendiendo estudios de precios de transferencia que no los están haciendo correctamente, los están vendiendo por vender, los están haciendo por hacer, pero no para la técnica, con base en la técnica que debe hacerse el estudio de precios de transferencia. ¿Y cómo se defiende entonces el contribuyente? Si el que contraté me lo hizo malo. Ahí está el problema. Cuando le llegue el fisco, ahí es donde yo digo que va a ser el lamento y el crujir de dientes. Simple y sencillamente no van a poder justificar el estudio, el fisco se los va a desconocer y cobra la sanción. Entonces le va a salir más caro el caldo que los huevos, como decía mi abuelita, ese viejo refrán. Pero es algo sí, en Costa Rica tal vez lo que yo no estaría de acuerdo, y así se lo hemos, en un momento se lo hicimos saber al ministro, pese a que precios de transferencia, yo creo que el empresariado en Costa Rica no está en contra de que se haga la ley de precios de transferencia. Yo creo que todo lo contrario. Eso sería, en este momento, si se implementa la ley de precios de transferencia, sería la mejor seguridad jurídica que puede tener un empresario y una empresa que van a invertir en Costa Rica. Sí, es un orden, también limpiar la imagen del país a nivel de lavado de dinero, a nivel de transacciones no correctas entre vinculadas, y también ampliaría la inversión, porque es un país seguro. O sea, qué feo que digan, bueno, si usted
vende a Costa Rica o compra a Costa Rica, hay que tener cuidado, porque ahí es un paraíso fiscal, ahí nadie se está regulando, no se están regulando qué mercadería entra, qué precios se contratan o se pactan entre las dos partes. Entonces esto más bien va a agilizar los trámites entre vinculadas, la limpieza, y se ordena la casa realmente, se ordena la casa de los grupos de empresas, desde la casa matriz tiene que meter políticas, procedimientos para que no afecte ninguno de los precios. Bueno, no solamente eso, vamos a ver, esta es otra tendencia, lo que me estás diciendo es otra tendencia que están haciendo, que se implementa a partir de enero del 2018, que se llama BEPS, en inglés, en español es el traslado de beneficios y de las utilidades y la erosión de las bases imponibles. ¿Qué sucede? De que, vamos a ver, les voy a poner un ejemplo, hay un libro en España muy bueno, que se llama ¿Por qué el español promedio paga más impuestos que Apple? ¿Verdad? Estas compañías multinacionales, principalmente del área de la tecnología, ¿verdad? Tipo LinkedIn, tipo Facebook, tipo Twitter, tipo internacionales de software, lo que han hecho es lo que se llama la estrategia del café irlandés y el sándwich holandés, que es de que crean una empresa en Irlanda, crean una empresa en Bermudas y crean una empresa en Holanda. Entonces, en esas tres operaciones, simple y sencillamente, todas sus operaciones se van y tributan una cochinadita, por no decir absolutamente nada, en cada país. Eso se llama elusión fiscal. Y así a Tim Cook, que ha sido el presidente de Apple, se le llamó en el Senado de Inglaterra y se le dijo que si eso no era inmoral, él dijo que podría verse inmoral, pero es legal, y todo lo que es legal está permitido. Bueno, a través de eso, nuevamente el G20 le encarga a OCDE que controle todo lo que es los intangibles, las marcas, las franquicias, los servicios intragroup, los precios de transferencia. Y nace hace 3 años aproximadamente lo que es BEPS, Base Erosion Profit Achievement, que es la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, para tratar de que aquellas empresas, principalmente multinacionales, poderlas controlar y de que esas figuras elusivas y abusivas, agresivas también, sean controladas. Entonces, ya a pesar de que en precios de transferencia se pueda cobrar los servicios intragroup, ¿verdad? Pero van a tener que justificarse más ampliamente, porque de lo contrario, BEPS, y bajo la metodología de BEPS que están adoptando todos los países, y que Costa Rica recientemente, hace una semana, firmó la adopción de BEPS en Costa Rica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vienen más controles, principalmente sobre las compañías internacionales que están haciendo operaciones internacionales para poder eludir las bases imponibles. Claro que eso es un flagelo, es el principal flagelo que está actualmente en el mundo, no en Costa Rica, está en el mundo. ¿Qué es lo que hacen? Compañías internacionales basados en estrategias fiscales agresivas se aprovechan de los paraísos como Irlanda, que tributan al 10%, ¿verdad? En Luxemburgo, que tributan creo que también al 10%, en Andorra, que tributan al 10%, para pagar las utilidades en imposiciones que tienen una baja tributación, o para dejar las utilidades en imposiciones o en territorios que tienen nula tributación o que del todo no pagan, tipo BVI, tipo Gran Caimán, tipo Bahamas, tipo Bermudas, tipo mismo Panamá, como indiqué. Entonces, claro, eso es necesario controlarlo. Y como indiqué, yo creo que el empresariado en Costa Rica no está en contra de la ley de precios de transferencia. Es necesaria y es urgente la implementación de la ley de precios de transferencia. ¿Existe algún criterio? Porque ya hemos insistido en la necesidad de precios de transferencia incluso para aumentar la recolección de impuestos. El Estado costarricense por años ha insistido en aumentar los impuestos, incluso en poner nuevos impuestos, pero como que no tenemos los elementos necesarios para entender la importancia de precios de transferencia a través de la ley que nos va a aumentar los impuestos. O sea,
¿cuál será, si tenemos algún criterio, alguna idea de por qué el Estado no toma eso, o no lo motiva, no lo empuja en la Asamblea Legislativa? Don Eterley, yo creo que yo llegué a entender, tal vez hace menos de un mes, después de un comentario que escuché yo de una persona del Ministerio de Hacienda, de que para que una ley de precios de transferencia en Costa Rica, si de por sí ya la Sala Constitucional dijo de que son normas técnicas, y como normas técnicas no necesitan ley. Error. Porque no puede ser posible que nosotros vayamos contra la realidad del mundo, ¿verdad? Si todo el mundo se adhiere a OCDE para seguir los lineamientos de OCDE y estar con OCDE, y solo Costa Rica, entonces eso es como que el que peque reza empata. Entonces yo me quiero adherir a OCDE, pero en precios de transferencia hago lo que yo quiera, ¿verdad? Yo no entiendo esa posición. Yo inicialmente estuve con el Ministerio de Hacienda y íbamos a trabajar en la implementación de una ley que yo creía poderla vender fácilmente a todo el empresariado, a todas las cámaras, a todos los gremios, porque era necesario, y en 2 años no pude tener ese acercamiento con el Ministerio de Hacienda, y tuve que yo hacer la ley de precios de transferencia con un grupo de gente en el Colegio de Contadores Públicos. Eso no nos llevó más de 4 reuniones de trabajo, porque tampoco no había que ser ni creativo ni inventivo. O sea, era tomar leyes de precios de transferencia, que usted agarra la ley de precios de transferencia. El Salvador es muy parecida a la de Guatemala a la de Honduras a la de Nicaragua, y la de Nicaragua a la de Colombia es muy parecida a la de Argentina, con un método más en Argentina de revisión que aplican. Eso no había nada que inventar. Es como digo yo, vamos a ver, ¿cómo estamos nosotros a nivel, para poner un ejemplo, a nivel de esta condición? Si estoy en canchas abiertas las reglas se valen los pellizcos, los mordiscos, las patadas y todo, ¿verdad? Pero si yo quiero con un equipo de fútbol jugar en primera división, ya no puedo seguir con las leyes de canchas abiertas. ¿Cuáles son las leyes que tengo que tener? La ley es FIFA. Entonces, ya si yo le pego al otro, como lo hacía antes, tarjeta roja, ¿verdad? Si yo hago tal y tal violación como la hacía antes, tarjeta roja. Entonces vamos a ver, ¿bajo cuál leyes estoy? ¿Las de canchas abiertas o las de FIFA? Después una pregunta que nos hacían, que también es parte del común, sobre precios de transferencia. Ya usted mencionó más que todo a nivel de empresas internacionales. Hacían las preguntas, y está bien que la hagan a través de las empresas familiares, porque tiene una empresa familiar donde también dentro de la misma familia hay proveedores o compradores. ¿Eso aplica para la ley de transferencia? Sí, vamos a ver, aplica en la pequeña microempresa, tal vez para lo que cuando son, voy a poner un ejemplo, vamos a ver. Uno de los principios tributarios que más se debe de aplicar y que más rige es el principio de realidad económica, ¿verdad? O sea, económicamente deben de tener una realidad y no hacer algo por hacer. Por ejemplo, si yo tengo un local comercial con 30 locales, es muy común que existan 30 sociedades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente yo venda 15 o venda 20 o venda 25 y el que desarrolló se deje 5, o apenas venda una pequeña parte, pero todas tienen pequeñas sociedades. Es una realidad económica. Al estar alquilando cada compañía o cada finca filial, que es una razón social, pues al tributar inferior a 54 millones de colones, ustedes muy bien lo saben de que la tasa impositiva es del 10%. Si todas tributaran en un grupo consolidado, probablemente todas tributarían al 30%, ¿verdad? Pero bueno, en este caso se excusa porque es el concepto de fincas filiales y probablemente yo la quiera vender. Y nadie tiene un inventario de fincas filiales. Hasta el día de hoy yo no he conocido ninguna empresa que lo tenga. Todas son fincas filiales distintas que lo que hacen es venderlas en un momento determinado o las recompran en otro momento, o simple y sencillamente no las venden. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo 5 vehículos? Soy una empresa de distribución y tengo, en lugar de crear una sola empresa para alquilarle los vehículos a la otra empresa, que eso pasa principalmente por efectos de naturaleza de riesgo civil,
de que si yo tengo mi empresa y tengo los vehículos metidos en mi empresa y el chofer se llevó a todos unos niños que estaban ahí parqueados en una parada de buses, es una acción que le puede recaer con responsabilidad hacia la empresa. Entonces es permitido y es normal de que uno tenga una empresa básicamente donde están los vehículos. Si todos esos 5 vehículos están en una empresa, probablemente tributarán al 30%. Pero sería ilógico que se hagan 5 empresas distintas para meter un vehículo en cada una, a efectos de que esto tenga una elusión fiscal o, como se dice, quebrar renta, que es los 5 vehículos en una empresa paga el 30%, pero los 5 vehículos en 5 empresas distintas pagan el 10%. ¿Cuál es la diferencia que se ahorra? 20, pero eso es una elusión fiscal, eso es quebrar renta, eso es incorrecto. Entonces, hay operaciones que sí se permiten y otras que no se deben de permitir, como en este caso. ¿Para cuándo la declaración? Dice la Administración Tributaria. Yo no creo que esté lista para el 31 de diciembre. Los estudios de precios de transferencias nos están pidiendo 15-16, ¿verdad? Sí. Igual la declaración. No, vamos a ver, eso es un error. Pero por ley tenemos que tener los 13 y 14. No, vamos a ver, eso es un error. Nosotros hemos tenido empresas importantes en las cuales les han pedido los estudios desde el año 2012, 2013. Y si no los tienen, el decreto sale en el 2013. El decreto sale en el 2013. Entonces yo tengo que hacer 2013. Estoy obligado a por lo hacer menos 2014, casi es como una obligación. 2014, pero casi nadie pero la si hizo. me hacen una revisión fiscal, se van a devolver ¿hasta qué año? ¿2012 o 2013? Podría ser que el 2013 no esté prescrito. Tal vez el 2013 es donde nace el decreto y no tendría la obligación. El 2014 sí tendría la obligación. Sería 2014, entonces, 2015, 2016. Claro, el fisco ha sido prudente de no meterle un poquito más de llaga. Por la irresponsabilidad de ellos, tal cual está. Y decir, bueno, establezco las reglas con el decreto y lo pido para el 2015 y el 2016. Pero yo me le tuve que parar a una persona hace no mucho, porque me quería los estudios de precios de transferencia del 2012 con periodos prescritos y me iba a cobrar una sanción de 42 millones por año cada empresa. En Costa Rica entonces va a ser de manera anual. Cada año hay que hacerlo. Y en los demás países también, cada año. Como en el mundo. Acordémonos de que en Costa Rica por ley, ¿por qué se presenta, si usted tiene el cierre fiscal el 30 de septiembre, por qué tiene que presentar su declaración de renta el 15 de diciembre? Porque por ley dice el Código de Normas y Procedimientos Tributarios que una vez de que cierre el periodo fiscal, tenemos 2 meses y medio para presentar la declaración de impuestos sobre la renta. Igual en el caso de precios de transferencia. Aquí yo creo que el fisco lo que está tratando, lo que quiso emular inicialmente es 6 meses después, ¿verdad? Entonces, pero por norma mundial, todos los años hay que presentarlo, se presenta después de que se termina. Hay que considerar empresas que tienen cierres distintos. Por ejemplo, el cierre normal en Costa Rica es el 30 de septiembre, pero las empresas norteamericanas cierran el 31 de diciembre, las empresas orientales cierran el 31 de marzo, y las empresas, creo que son las japonesas, no, las empresas europeas cierran el 31 de marzo y las japonesas el 30 de junio. Entonces todas tienen un proceso de cierre que de alguna u otra manera lo que está haciendo el fisco previó para el 30 de junio, que era la fecha oportuna para que todas cumplieran con el requisito. Los precios de transferencias no debería estar antes de yo presentar la declaración del impuesto sobre la renta por algún ajuste o reclasificación que haya que realizar. Todas las empresas deben de prever que eso es lo que no se prevé. Precios de transferencia lo están viendo como un mero requisito. Pero precios de transferencia también es una situación que se debe tomar para planificar con tiempo si estoy o no estoy cumpliendo con precios de transferencia. Sí, porque me afectaría la conciliación fiscal en el momento que existiera alguna diferencia que yo tenga. En el momento de renta podría estar yo fuera de precio de transferencia y verme obligado. Sí, es peor hacer la rectificativa nada más por el precio de transferencia. Por supuesto. Don Francisco, en últimas palabras, ya que estamos prácticamente finalizando, ¿qué sugeriría usted al empresariado costarricense? Bueno, primero, precios de transferencia tienen que hacerlo. O sea, el estudio de precios de transferencia, hágalo, porque simple y sencillamente el que no lo tengan listo, no lo presenten, puede ser una sanción de 42 millones de colones. Sepa con quién lo hacen también, porque en la calle, como en nuestra profesión,
que lastimosamente sabemos de gente que hace a veces cosas indebidas. No hay empresas, o hay empresas que están ofreciendo estudios de precios de transferencia casi sin ningún background profesional que los ampare. Y cuando le llegue el fisco, le revise ese estudio, ahí va a ser el lamento y el crujir de dientes. Y en pocas palabras, ¿cómo conocería una empresa que ellos son sujetos de precios de transferencia? Con la obligación que se determina. Son los grandes contribuyentes nacionales, los grandes contribuyentes territoriales y las empresas de zona franca, los obligados a declarar, a pactar y a documentar, como se llama, en precios de transferencia. O sea, documentar es que tengo que hacer primero, tengo que transar a precios de transferencia, tengo que documentarlo por medio de un estudio y tengo que declararlo. Sin embargo, el decreto obliga a pactar a las empresas, a documentar a todo el resto, pero no a declarar. Ese es un punto que quiero que como que finalicemos el programa. Muchos contadores me han dicho, ese tema es solo para los grandes contribuyentes, es solo para los territoriales, zona franca. O sea, yo no quiero saber de ese tema porque realmente no me vincula en mi operación diaria porque yo no tengo ese tipo de clientes. ¿Hasta dónde es verdad que no me debo interesar como profesional sobre este tema de precios de transferencia? Vamos a ver, repito, ¿quiénes son los obligados? Los obligados, según el decreto 37.898, a transar a precios de plena competencia, a documentar y a declarar son las grandes empresas nacionales, contribuyentes nacionales, grandes contribuyentes territoriales y empresas de zona franca. ¿De acuerdo? Más o menos, pero no me acuerdo literalmente el decreto, después de eso lo que dice, no obstante, todas aquellas empresas nacionales o internacionales que tengan operaciones con vinculados locales o en el exterior, deberán de pactar al principio de plena competencia y así solo deberán de comprobar el fisco cuando éste sea requerido, cuando éste lo requiera. Entonces, si usted dice en el tema, todos. Bueno, ese decreto, así como lo terminó usted, como que asusta, ¿verdad? Exactamente, ese tema es para todos, así que compañeros contadores, ese tema es para todos, no solamente los que llevamos contabilidad de grandes contribuyentes territoriales o zona franca, es para todos. Bueno, agradecemos al licenciado Francisco Vares, experto en el tema de precios de transferencia, de estar este día con nosotros en el programa Experiencia Contable. Ha sido muy enriquecedor, así que don Francisco, le dejo para que se despida de sus amigos y nuestros oyentes y radioescuchas. No, a todos, ojalá que haya quedado un poco claro. Es un tema muy ácido, muy árido, muy conflictivo. A Ivette y a usted, don Etorlí, muchísimas gracias por invitarme a su programa, y con todo gusto en esos temas de tributarios que de alguna otra forma son los que le rompen el coco a los empresarios y a los contadores y a los que trabajamos en esto, pues con todo gusto estoy a sus órdenes y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Experiencia Contable, siempre compartiendo conocimiento y experiencia con todas las personas que están en sintonía de www.radiocr.net o Radio Costa Rica en los 930 o a través del canal 19. Este fue el programa de hoy de Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación. Experiencia Contable. Háganos llegar sus comentarios durante la semana a nuestro Facebook Experiencia Contable, o disfrute de todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube como Experiencia Contable, dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, contadora pública y privada, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le esperamos el próximo jueves al ser en punto las 8 de la noche. Experiencia Contable. Experiencia Contable.